Estos son los desplazados por la minería ilegal en el país. En la Amazonía hay ¿cómo lo decimos? Hay un despojo silencioso. La minería crece sin control causando desplazamientos forzados de las comunidades y habitantes que o no se pliegan a la minería o simplemente no quieren vivir entre la violencia por la lucha de poder de estos frentes mineros. Este dato que lo tomo de GK City. A esta hora, el día de hoy, Alberto debería estar sentado en la puerta de su casa elevada de bambú o recostado en su hamaca, escuchando ruidos de una selva sana y bulliciosa. Es así lo había planificado al menos. Sin embargo, la ambición, la corrupción, la violencia y la impunidad se han esfumado las ideas suyas de su vejez. A esta hora, hoy un domingo, un febrero 2025, Alberto llega con su andar pesado y tres carpetas viejas y húmedas llenas de papeles. ¿Qué contienen estos papeles? Al lugar del encuentro en el que por varias horas, en diferentes días, contaría con o lo que sucedió en su paraíso amazónico que está siendo arrasado por este flagelo ilegal, la minería. Alberto no se llama Alberto, es un nombre protegido que debe ser resguardado como los detalles de su vida. Desde que comenzó a denunciar lo que pasaba en esta zona en Río Punino, en los límites entre Orellana y Napo, dos provincias que también limitan con Colombia, Alberto era chofer de camiones. Entre tantos viajes llegaría a conocer un lugar específico en el que había ríos transparentes, seis cascadas y un enorme bosque amazónico primario con todo tipo de animales exóticos. Alberto se hizo amigo de las comunidades quichua asentadas a orillas del río Sardinas, del río Punino y demás vertientes de agua que brotaban como maná. Los nativos le mostraron su farmacia natural, sus rituales, sus casas elevadas, de manera para evitar ser atacados en las noches por animales como jaguares, serpientes y todo lo inimaginable que puede vivir en un bosque primario. Esta zona a la que llegó Alberto está entre dos áreas protegidas. Por una parte, el Parque Nacional Sumaco, Galeras y el otro, el Bosque Protector Municipal de El Chaco. Alberto encontró aquí una oportunidad para jubilarse. Pagó más o menos unos $10,000 por unas hectáreas a una familia quichua en la parroquia San José de Guayusa, cerca del pueblo general Guarmi. Su tierra colindaba con la comuna Mushuyacta al sur y con el Parque Nacional Sumaco Galeras al norte. Casi 2 años después de esta compra del terreno, Alberto fue a cumplir su sueño. Levantó las bases de su casa de bambú, sus paredes, sus escaleras y vivió allí por 7 años. Durante este tiempo conoció a otras familias mestizas que habían ido a la zona del río Punino casi por el mismo llamado de paz que él recibió. Entre mestizos e indígenas vivían en armonía. Crearon la Asociación de Trabajadores Indígenas Agropecuarios General Guami, que sería un hotel turístico en el que ofrecerían caminatas, recorridos en lancha, observación de aves dentro de esta maravilla llamada Amazonía. La asociación de 7 familias logró tener personería jurídica, y todo esto recuerda a Alberto con mucha nostalgia. Entre pausas largas con una voz casi casi imperceptible para la grabadora que tenemos en la mesa junto a 2 tazas de café humeantes que suavizan el miedo a contar. Allá ya no hay esperanza de nada, así lo dice con los ojos bravos medio escondidos debajo de su gorra. La parte roja es la parte de la provincia de Orellana donde vive el compañero Alberto y su familia. Escribió por WhatsApp un año atrás de este encuentro con Alberto otro habitante
de la zona del Alto Punino, cuyo nombre también es reservado. Enseguida se ha compartido una foto de un plano y de otras que para ellos serían prueba del avance de la minería ilegal en la zona. Y todo esto estaría destrozado por los mineros ilegales y estaría terminándose con la flora y fauna amazónica. Y son cómplices y las mismas autoridades de Orellana, y según se sabe que hasta políticos de la provincia de Sogumbíos están involucrados, políticos, en la destrucción de esta área, de este bosque protector del Parque Nacional Sumaco. Lo escribió el vecino de Alberto, el hombre, hace un año dio su nombre completo para la entrevista y hoy por miedo prefiere que este no se sepa. La expansión voraz de la minería ilegal en la zona del río Punino es estudiada por Monitoring of Andean Amazon Project, MAP, una organización parte de la ONG Ecociencia que mapea el uso del suelo y los cambios que se dan en Ecuador a través de imágenes satelitales. Esta región fronteriza es particular porque está entre dos áreas protegidas y no hay una sola concesión minera registrada por el Estado. Es decir, toda extracción de oro en la zona es ilegal. Toda. De acuerdo al seguimiento de los técnicos de MAAP, entre noviembre de 2019 y noviembre de 2021, la minería se expandió en 32 hectáreas. Entre 2021 y 2022 se han destruido 185. En 2023 la cifra se disparó. La minería ilegal creció en 784 hectáreas y en los primeros 6 meses del 2024 ya había devorado 420 hectáreas más. Es decir, que con 5 años en el paraíso de Alberto y otras familias, la minería ilegal arrasó con 1.422 hectáreas. Esto equivale a 3.500 piscinas olímpicas. 3.500 piscinas olímpicas. Uno de los especialistas de sistemas de información geográfica y sensores remotos de la Fundación Ecociencia dice que han comenzado a hacer el análisis geográfico en el año 2021 junto con la Fundación Río Napo como un monitoreo de rutina. Tiempo después, en el 2023, revisando las imágenes satelitales, se han dado cuenta de que efectivamente la actividad se disparó completamente y fue subiendo exponencialmente en estos años. En el último informe, MAAP ya alerta no solamente un crecimiento de la minería, sino también de impactos en comunidades indígenas y la contaminación de otros ríos que se alimentan del punino. Hemos visto, dice, que la minería ha ido avanzando hasta llegar a las puertas más bajas del Punino. Todo este impacto llegaría al río Payamino y a otras cuencas hidrográficas que van a la ciudad de Coca, directamente impactando directamente a esta población. Entonces habría que ver también el contexto hídrico porque habría un impacto bastante fuerte. Lo dice así el especialista de MAAP. En su último informe, la organización también alerta de la creación de carreteras, posiblemente ilegales, dentro de las áreas protegidas. Y nos preguntamos, ¿quiénes minan en Punino? Alberto, nombre protegido, quiere mostrar las hojas amarillentas y manchadas que estarían dentro de estas carpetas verdes que lleva consigo. Él tiene mucho miedo de abrirla en la mesa de la cafetería donde se ha conversado con él y se ha salido y han salido y se han sentado en una banca al fondo del pequeño centro comercial del norte de Quito. Una de las primeras hojas tendría la foto de una casa de madera destruida. Era su casa, la suya. Dice que han destruido casi una decena más, porque si uno no hace lo que ellos dictan, los verdes estarían poniendo en riesgo su vida, dice Alberto. Porque si uno no hace lo que dictan los verdes, está poniendo en riesgo su vida. Esto dice Alberto. Los verdes, ¿quiénes son los verdes? Los miembros de grupos guerrilleros colombianos, los verdes. Alberto
y la organización agropecuaria que han fundado entre mestizos y quichuas y fue reconocida en el 2016, buscaban que se respetaran los límites de los bosques protectores aledaños a las seis cascadas donde querían levantar un proyecto de turismo comunitario. Entre las hojas manchadas de lo que parecería café, Alberto muestra los estatutos de la organización aprobados por el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Hay una lista de 23 socios con sus números de cédula. En la carpeta también habrían dos denuncias al Ministerio de Ambiente por la presencia de actividades ilegales y de deforestación. Hay otro papel de cuando la Asociación Agropecuaria pediría al Ministerio de Ambiente que incluyera a estas tierras en la categoría de como comunales. Y otro documento en el que la oficina del Ministerio en la provincia de Orellana rechazó la solicitud y pediría la salida de los 50 personas de esta Asociación de Trabajadores Indígenas Agropecuarios Generales Guami. Como sus tierras están dentro entre dos provincias, Alberto y los demás vecinos han pedido a la dirección de este Ministerio de Ambiente de la provincia de Napo que les permitieran de alguna forma ser guardias comunitarios de la zona Río Punino e impulsar el turismo para tener un ingreso para las familias. Este pedido fue enviado en el año 2022, cuando la minería ilegal abarcaba 185 hectáreas. Cuando venga a este territorio podrá leer los trámites que se han hecho y las autoridades no han hecho absolutamente nada y se han convertido en cómplices e encubridores, y escribió así otro vecino de Alberto vía WhatsApp. Esta persona dijo además que fue amenazada, perseguida con machete por denunciar lo que estaría pasando en Punino, donde cada vez serían más las tierras destruidas por retroexcavadoras. En el 2024, 2 días después de conversar por teléfono con esta persona que fue amenazada, el ejército ecuatoriano dijo que hubo un enfrentamiento con guerrilleros de un grupo ilegal armado dentro de un campamento en el que habían encontrado fusiles, pistolas, municiones, escopetas y otros objetos y dinero. Enfrentamiento armado al descubierto campamento guerrillero. Son los verdes, los de la montaña, repite hacia Alberto, casi susurrando por temor. Se refiere a grupos guerrilleros que entraron en la zona de Punino y de la que tienen, a decir de Alberto, absoluto control. Ellos no tienen miedo de Dios, dice, y una y otra vez Alberto recuerda que en ese paraíso en el que vivía comenzaron a encontrar cadáveres, como esa pareja que solita había llevado una retroexcavadora y ha estado sacando oro, y de un momento a otro los encontraron desvividos. Alberto dice que lo que eran árboles, ríos transparentes, un frondoso bosque, ahora es lodo, que en época de lluvia le puede llegar más arriba de la cintura. Alberto dice que las cosas se han vuelto bastante estrictas, y además se sabe que ellos no tienen problema con nadie. Si no quiere hacer lo que ellos le pidan, qué es lo que pasa, entrega su vida. Es lo más crítico. La mayoría de las familias han salido y dejaron sus casas, sus tierras, muchas que que tenían cultivos, ahora son solamente lodo. Alberto habla de un vecino que tenía una cafetera y tuvo que entregar su finca a la minería ilegal. De lo extraído de oro, el 70% se han llevado los mineros, el 15% se quedaba con el dueño de la finca y el 15% se lo daban a los verdes. Alberto también se fue, dice que lo perdió todo, le tocó empezar de nuevo en otra ciudad. Un familiar se quedó en Punino para irlo a ver y tiene que entregar a los verdes su teléfono a la entrada del poblado. Es bastante triste el tema, lo dice Alberto. En un segundo
encuentro en el mismo centro comercial en el norte de Quito, sigue en Quito porque tuvo complicaciones de salud y está recibiendo el tratamiento acá. Alberto, esta vez con la voz bastante confiada, dice que con los verdes han entrado traficantes de tierra y han cobrado, cobran, extorsionan y matan. Solamente en el mes de febrero en este año, asegura Alberto, hubo una balacera que dejó más de 30 muertos, pero nada de eso se sabe, tampoco se debe saber. No, allá no hay periodismo, dijo. Digamos que usted va allá porque quiere contar lo que pasa. Puede pensar que hará lo correcto y ellos le dirán que no saque absolutamente nada. Aunque usted quiera, deberá doblegarse, porque si es que no lo hace como quieren, los matan. Los verdes no tienen temor a Dios, lo dice así tan tranquilamente. Alberto dice que los grupos armados irregulares colombianos tienen el mismo uniforme que los militares ecuatorianos. La diferencia es el sello que llevan en el brazo. Yo solamente quería tener una vida en el campo, aunque se sufre también, pero quería una vida allá. ¿No la consiguió? Dice Alberto mientras sigue cargando sus carpetas verdes como recuerdo de lo cerca que estuvo de esa ansiada jubilación. No denunciamos por miedo. Se están escuchando tiros desde la loma. Suenan así como fusil. Suenan así feísimo que ahora están ahí los mineros, dicen. Es hasta peligroso acá, dice el mensaje de voz de un niño que, asustado, avisó a sus familiares de una balacera que ocurrió la noche del domingo 16 de marzo 2025 en la zona de Jatunyacu, en la provincia de Napo. Entre las 10 y 11 de la noche se han recibido las alertas desde dos comunidades, sobre todo de familias que habían escuchado una balacera en la parte de atrás del barrio Naranjito o Naranjalito, dice Pepe Moreno, presidente del Consejo de Derechos Humanos y de la Naturaleza de Napo. El río Jatunyacu es conocido porque en el 2022, aguas abajo, 2.000 mineros ilegales han destruido más de 100 hectáreas de bosque y río. Han tardado cerca de 3 meses y lo hicieron sin que las autoridades como alcaldes, gobernadores, prefectos reaccionen al hecho. Un grupo de defensores de la naturaleza han denunciado apenas vieron que 4 retroexcavadoras estarían entrando a remover el río. La noticia se viralizó cuando eran apenas 148 máquinas sobre piscinas de agua muerta. Hace más o menos un mes que vienen amenazando entre mineros y los mineros a la gente, incluso contra los señores de la tierra mismo, ya que les dejaron que les dijeron que si es que no les dejan lavar el oro, iban a acabar con las familias o algo así, dijo. Luego de la balacera, un poblador de la zona de Jatunyacu, en un audio de WhatsApp, nos habían denunciado este ni otros hechos porque estarían amenazados. No lo hicieron, no denunciaron por amenazas. Las coordenadas donde ocurrió esta balacera, según la búsqueda de Google Maps y luego el geoportal del catastro minero ecuatoriano, se dio dentro de la concesión minera Victoria 2 de Black Pearl Mining. Esta empresa tiene 3 concesiones: Victoria 1, Victoria 2 y la otra Cati. La balacera fue en Victoria 2. Esta concesión no tiene permisos para explotación minera, solamente para exploración. Sin embargo, en vuelos en dron hechos por la organización Napo Arma la Vida, Ama la Vida, Napo Ama la Vida, se ven piscinas de lavado de oro, máquinas y espacios de selva deforestada. Se ha pedido información sobre esta falta de permisos para la extracción al Ministerio de Energía y Minas y a la asesora sociopolítica de la empresa, pero hasta el momento no se ha obtenido respuesta. Para Pepe Moreno, el Consejo de Derechos Humanos, este tipo de violencia que monitorea como organización va
en aumento y preocupa especialmente a las familias de las comunidades por el ambiente en el que están creciendo niños, niñas, adolescentes. El caso Chontapunta y Chiripuno, un hombre de mirada joven, vestido de verde, encapuchado, cargando un fusil y haciendo gala de esto, de otros 4 fusiles más, sobre una pared crema y llana, grabó un video que fue compartido por redes sociales, chats y medios de comunicación. Buenas tardes, dice, señoras y señores de la comunidad de Chiripuno y Chontapunta. Nosotros somos comando de la frontera. Así el mensaje es para pedirles que por favor quiten estos rehenes de allá, porque nos van a ver obligados a matarlos a todos los que colaboren en eso, debido a que hay unos compañeros que están perdidos en el monte por culpa de ustedes. Si ustedes no colaboran, nos van a ver obligados a ir de casa en casa, de comunidad en comunidad, matando a algunos de ustedes por colaborar en cosas que no les interesan. El señor que murió en el Tena falleció por problemas de narcotráfico. Él nos debía droga y no nos quiso pagar. Así, ni más ni más, sin corto ni perezoso. No se metan en problemas ajenos, sino más bien si nos van a ver obligados a atacar a la comunidad. El día anterior a ese mensaje, el 18 de enero de 2025, hubo detonaciones en el centro de la ciudad de Tena, en la provincia de Napo, que mataron a un hombre que estaría presuntamente relacionado con la minería ilegal. Ambos sicarios jóvenes de 20 años habrían escapado en una moto y se habrían perdido en la zona de Chontapunta, esta comunidad dedicada a la agricultura mayoritariamente indígena amenazó envuelta en medio de un conflicto armado. Por miedo, varias familias han decidido dejar sus casas según el diario Extra. Otras se han encerrado a grabar por los filos de las ventanas a las personas extrañas que pasaban por sus caminos de tierra. A un mes de las amenazas, algunas familias han vuelto a Chontapunta y otras comenzaron una nueva vida en casa de familiares en otras zonas en la ciudad de Tena. Nadie quiere hablar, no quieren ser citados con sus nombres reales. Dice además que ya estaría todo bien o mejor no decir nada. El miedo y el silencio ha invadido a las dos comunidades que estarían siendo abandonadas. En el cantón Carlos Julia Rosemena, Tola, ocurre algo similar. Allí, en cambio, están casi el 80% de concesiones mineras de la provincia de Napo. Aquí está Héctor Tixe, activista y defensor por los derechos humanos y miembro de Napo Ama la Vida. Vive allí en una propiedad cuando una persona no quiere vender para que se realice la minería. Hay grupos, dijo, organizados que amenazan. Aquí los grupos de delincuentes que se dedican a amenazar a la gente y a maltratarlos, e insultarlos y les hacen salir a la fuerza, les hacen salir de la tierra a la fuerza, porque ya hay grupos que se dedican netamente a hacer este trabajo, esta vida imposible a la gente. Les cortan la luz, les cortan el agua, amenazan a los niños, a los hijos, a los padres, entonces, de una forma violenta, les sacan de sus territorios, lo dice Tixe. Héctor Tixe va y viene de su tierra a Quito para participar y escuchar conferencias sobre la defensa de los ríos en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Lleva un sombrero de paja toquilla y una camisa blanca. Recuerda además datos de memoria. Conoce todo lo que ocurre en el cantón suyo. Ha firmado varias denuncias y demandas al Estado por la falta de control de minería ilegal. Tixe es un desplazado de su propia tierra por amenazas y tuvo que salir más de 6 meses fuera del país. Habla de lo difícil que es tener que dejar su casa, tener miedo, vivir sin esa paz que es o era una de los sellos de la Amazonía.
Qué tenaz. ¿Te imaginas tener que salir de tu casa sin quererlo? En el campo nosotros podemos tener libremente una gallina, podemos tener nuestros propios huertos, nuestros propios animales. En cambio, si es que tú sales de la ciudad, habría que pagar por arriendo, ya no se puede tener un animal, ya no se tiene libertad como se tiene en el territorio. Para nosotros es súper duro. En mi caso, dijo, yo no me acostumbro a la ciudad. Siempre extraño, digo, y si estoy en mi propia casa, nadie me dice nada. Puedo tener mis animales, para nosotros es durísimo acostumbrarse y también es preocupante porque nuestros hijos salen a la ciudad, crecen en la ciudad y ya no quieren nunca más volver al campo. Nosotros queremos regresar, pero los hijos ya no, lo dice Elizabeth Durazno, defensora de los derechos de las comunidades indígenas y de la naturaleza. Durazno es oriunda de Río Blanco, que está en la parroquia de Molleturo, en la provincia de Azuay, en la sierra ecuatoriana. Este poblado convive junto a un proyecto minero paralizado desde el 2018. Sin que la violencia haya parado, esta comunidad ha sido portada de medios nacionales e internacionales porque interpuso una acción de protección contra el Estado ecuatoriano porque la empresa china Equagolmining S.A. no cumplió la consulta previa, libre e informada antes de comenzar a minar. Ganaron la sentencia en primera y segunda instancias. En 2018, un juez ha decidido suspender estas actividades extractivas en la zona. Sin embargo, se sabe que está alzándose el tema de la minería ilegal, con, entre comillas, minería legal. Para nosotros es igual legal o ilegal porque dejan destruyendo de la misma forma. Pero en este caso, las empresas mineras se han encargado de hacer sociedad entre ellas o lograr algún tipo de convenio entre la minería legal, ilegal y grupos armados, lo dice Elizabeth Durazno. En el 2023, Alba Bermeo, en cambio defensora de la comunidad y compañera de Elizabeth, fue asesinada. La Constitución del 2008 garantiza el derecho a la consulta previa, libre e informada, pero según la académica Janina Zamora, la normativa permite lo siguiente: que en ausencia de consentimiento se imponga la decisión gubernamental por interés nacional, poniendo en riesgo la autonomía indígena y la efectividad de sus procesos de consulta. En Río Blanco, Azuay, se siente que corren un gran riesgo, por lo que les toca estar vigilantes completamente de los territorios. Elizabeth Durazno dice que han sufrido persecución por parte del Estado a las personas defensoras para criminalizar, lanzando o tildándolas como terroristas o delincuentes organizados. Por lo general, por su resistencia han aparecido en videos falsos para tildarlos de terroristas. Elizabeth dice que va casi todas las semanas a su casa de Río Blanco, pero no duerme allí por miedo. Dice que han entrado a su casa en lo que ha parecido un robo para luego confirmar que la razón no era esa. Estos conflictos han hecho que los comuneros vayan y vengan de sus casas, luchan y se acomodan a largos viajes para no romper este lazo profundo que tienen con la tierra. Este caso es bastante escabroso. Lo que se sabe de los 11 militares que fueron lamentablemente moridos en Orellana, mientras los militares hacían operativos contra la minería ilegal, al grupo armado Comando de la Frontera fueron atacados. En la emboscada fueron víctimas 11 militares. Un saldo de 11. La mañana de este 9 de mayo 2025 es la fecha exacta, fueron asesinados, digámoslo así crudamente, 11 militares de la
Brigada de Selva 19 Napo, que, bueno, durante una emboscada del grupo ilegal armado GIA, Comando de la Frontera, una disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias FARC de Colombia, la masacre ocurrió en Alto Punino, una zona entre las provincias amazónicas de Napo y Orellana, esto es en la cuenca del río Punino. El ejército ecuatoriano dijo que mientras el equipo de combate, conformados por 80 militares armados y equipados, hacían operativos contra la minería ilegal en esta zona de Alto Punino, fueron atacados por guerrilleros. Esto lo dice oficialmente en el comunicado. Este ataque fue con explosivos, granadas y fusiles, de acuerdo a información oficial de inteligencia militar. Un militar fue herido. Reacciones tras esto, pues el presidente Noboa dijo en un comunicado que el Ecuador está de luto y dispuso duelo nacional los días 10, 11 y 12 de mayo. Además, los declara héroes nacionales, como es de costumbre. En un tuit Noboa escribe: encontraremos a los responsables y los acabaremos. Fin. Los 11 militares asesinados son el teniente José Luis Isa Sánchez, teniente Jorge Alexander Andrade Bastidas, sargento segundo Héctor Marcelo Mullo Bravo, cabo primero Walter William Andrango Toapanta, cabo segundo Diego Orlando Lomas Ramírez, cabo segundo Víctor Adrián Vera Minga, cabo segundo Antonio Brian González Canchi, cabo segundo Danilo Javier Caiza Torres, cabo segundo Jefferson Iván Alvarado Serra, cabo segundo Georgi David Vega Jiménez, soldado Marlon Rodrigo Guamuchil Rey Sancho. En los enfrentamientos también murió un hombre del Comando de la Frontera. El Ministerio de Defensa se solidariza con sus familiares, quienes han perdido un ser querido. La fiscalía además dijo que la tarde del 9 de mayo sus funcionarios estaban en la zona del enfrentamiento levantando los cadáveres de los militares asesinados en Orellana para llevárselos a la brigada militar, identificarlos y trasladar al centro forense en Lago Agrio, la capital de la provincia amazónica de Sucumbíos. Lo que pasó fue lo siguiente: en Alto Punino, la brigada de Selva 19 ONAPO, cuyo batallón estaría situado en la ciudad amazónica de Tena, realizaba un operativo de control de armas de fuego y explosivos. Esto es oficial. El objetivo, según el ejército, era identificar y neutralizar las amenazas y riesgos que puedan afectar la paz y seguridad soberana. Mario Pazmiño, que es coronel en servicio pasivo y es jefe de inteligencia del ejército, dice que esta brigada tiene la responsabilidad del control fronterizo y mantener la soberanía nacional. Sus militares patrullan la zona para evitar que grupos armados colombianos y también ecuatorianos hagan incursiones, sobre todo en el eje minero, que se asienta entre las provincias Napo y Orellana. En esta zona, donde está el río Punino, la minería, tanto ilegal como legal, se ha incrementado en un 578% entre 2021 y 2022. Según una investigación del medio Mongabay, especializado en medio ambiente, en el año 2019, la minería ilegal ha devastado aproximadamente 1.422 hectáreas de bosques en la cuenca del río Punino, según este proyecto de monitoreo de Amazonía Andina, MAAP. Allí también operarían los comandos de la frontera, que según el portal Inside Crime son un grupo criminal colombiano que surgió en el 2017. Pero ¿quiénes son? El comando nació de una alianza criminal entre los disidentes de los frentes 32 y 48 de la antigua guerrilla FARC y miembros de las CONSTRU, un grupo criminal
que surgió en el 2006, las CONSTRU, a partir de la desmovilización de los bloques paramilitares de la Autodefensa Unidas de Colombia, AUC. Pazmiño explica que antes este grupo guerrillero se llamaba Mafia. Desde hace ya 3 años incursiona en esa zona minera con el apoyo de grupos de delincuencia ecuatoriana. El ejército realiza operaciones para erradicar la minería ilegal, asegura Pazmiño, y se han dado varios enfrentamientos. Tras el anuncio del presidente Noboa de que encontrará y acabará con los responsables, explica Pazmiño, el ejército ecuatoriano va a hacer barridos permanentes en esa zona con unidades de Huías y Arutams, que está conformada por militares indígenas y que sus expertos en la selva y que, bueno, son expertos y además, dice Pazmiño, se mueven muy bien en la zona. Antes, estas unidades estaban allí, pero tenían otras misiones específicas de combate. Al día siguiente, al día siguiente de la masacre, el 10 de mayo, el grupo de comandos de la frontera adujo un comunicado, ¿sí?, que no tienen ninguna responsabilidad en la matanza. Comandos de la Frontera hace presencia en territorio colombiano y así como no se desarrolla acciones ofensivas contra las fuerzas militares colombianas, tampoco les hacen contra los militares de los países vecinos, agrega el comunicado del grupo criminal. Bueno, la investigación de violación, la Fiscalía abrió una investigación previa por el delito de terrorismo. Mientras tanto, los cuerpos de los 11 militares asesinados en Orellana fueron trasladados a Quito la tarde del sábado 10 de mayo, según el ejército ecuatoriano. No los iban a llevar a Lago Agrio. La velación se realiza en la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro durante la noche. Y al día siguiente, 11 de mayo, se hará la misa de honras fúnebres. Hasta pronto, soldados, bla, bla, bla. Entonces, el 11 de mayo, el ejército ecuatoriano señaló que ha reforzado el dispositivo de seguridad en el sector Alto Punino y en Orellana con militares de fuerzas especiales y unidades técnicas para obtener información. Esto está permitiéndose intensificar las operaciones militares que permitan localizar a los responsables del ataque, dice el comunicado. Las tropas se han embarcado en aeronaves militares desde el aeropuerto de la ciudad andina de Latacunga hasta la ciudad amazónica de Coca, donde continúan las operaciones con el objetivo de que contrarrestar las actividades ilícitas de minería ilegal y debilitar a grupos delincuenciales armados, lo dice el comunicado. Ese mismo día, en la capilla de la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro en Quito, los generales del ejército han entregado un acuerdo de condolencia y han expresado sus condolencias, su pesar, a las esposas, padres y familiares de los soldados caídos. Hubo una misa en honor a militares que ofrendaron su vida en defensa del país. Al finalizar, el general Henry Delgado, comandante general del ejército, se compromete a honrar la memoria de estos 11 soldados caídos y aseguró que se continuaría trabajando incansablemente para que su valentía inspire a las nuevas generaciones. Qué lindo. A servir con honor y a luchar por la justicia. Un aplauso. El 12 de mayo de 2015, el ejército ecuatoriano dijo que el guerrillero abatido el 9 de mayo en Orellana fue identificado. A través de intercambio de información con las agencias de inteligencia y seguridad de Colombia, se ha confirmado que el fallecido era Miller Rodríguez Ortega, alias Compadre, cabecilla de un grupo armado Comandos de la Frontera del Ecuador. Cabecilla. Según el ejército, alias Compadre era el responsable del control de minería ilegal en el país, así como de extorsiones a los mineros que operan en la región. Alias Compadre además tenía una alianza con un grupo delincuencial organizado, Los Lobos.
dedicada a la minería ilegal, alias Compadre, estaba a cargo de al menos 30 guerrilleros armados con fusiles calibre 5,53 milímetros, lanzagranadas, explosivos y demás. También tenían equipos de comunicación y drones para vigilar y monitorear a las patrullas militares ecuatorianas. Muy posiblemente filtración de información, posiblemente. Desde que ocurrió esta emboscada, el ejército ecuatoriano estaría haciendo más operaciones militares en la zona donde patrulla la Brigada de Selva 19 Napo, a la que pertenecen los soldados asesinados. El objetivo, dice el comunicado, es fortalecer el control y la seguridad en la frontera norte. Para hacer los operativos se usan vehículos blindados y 3 helicópteros de combate. Esta combinación permite una combinación eficaz en áreas de difícil acceso y zonas de alto riesgo, señala el documento. En uno de los patrullajes, el comandante del ejército Henry Delgado dijo que este operativo, que se hizo el 9 de mayo, cuando atacaron a los soldados, fue con el apoyo de la Agencia de Regulación y Control Minero, ARCOM. Por eso señaló que no descarta que hubo una posible filtración de información del lugar, por lo que iría la patrulla militar. Posible filtración de información del lugar, por lo que iría la patrulla militar. Para él, la emboscada deja dudas, sobre todo porque los guerrilleros conocían la localización. Con las investigaciones se espera que se llegue a un detenimiento. Además, durante las operaciones en la frontera, el 13 de mayo de 2025, los militares encontraron 2 cuerpos guerrilleros de comandos de la frontera. Uno de ellos llevaba puesto el uniforme del grupo armado y el otro estaba vestido de civil. También tenían municiones, granadas 40 milímetros, mochilas, explosivos dentro de la maquinaria utilizada para la extracción de material minero, medicamentos, pañoletas con distintivos del grupo armado, colchones y ponchos de agua. Ambos guerrilleros se sumarían al abatido del día del ataque. En total serían 3 guerrilleros. La fiscalía dijo que espera los reportes de la policía y criminalística para que se determine si es que los difuntos tendrían relación con la emboscada. Bueno.